Seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de la gran mentira. Hoy vamos a ir con un vídeo bastante jugoso que se llama ¿Es el yo una ilusión? Este tema quedó de alguna manera sugerido en el anterior vídeo que hicimos sobre el taoísmo y sobre Bruce Lee y cómo él deslizó en sus películas y en sus apariciones televisivas, en sus entrevistas, varias ideas, varios principios, tanto del taoísmo como del budismo zen, como de esa sabiduría oriental que muchas veces el occidental ridiculiza o vulgariza. Pero en las películas de Bruce Lee, más allá de ser películas de artes marciales espectaculares, sobre todo las que hizo más en Occidente que las que hizo en China, pues se deslizaban esas ideas que son verdaderas y que pertenecen a la tradición taoísta o budista, pero que realmente son universales porque al ser verdaderas no pueden ser patrimonio exclusivo de un pueblo, sino que son ideas que están en la misma naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces veíamos que la frase exacta, no vamos a reproducir otra vez el vídeo, pero la frase exacta que decía Bruce Lee sobre el yo, parlamentaba con su maestro hablando de lo que es un combate marcial y Bruce Lee decía que no hay oponente, there is no opponent, decía. Y su maestro le decía, ¿and why is that? ¿Por qué? ¿Cómo es eso de que no hay oponente? Y él decía que the word I does not exist, es decir, la palabra yo o el pensamiento yo es un pensamiento que no existe porque es ilusorio. Vale, esto puede parecer una chorrada pseudo-filosófica que se utiliza como señuelo para luego liarse a palos en cualquier película, ¿no? Pero ahí hay una verdad profunda que vamos a tratar de analizar, aunque sea brevemente, ¿no? Para intentar indagar en esto de que el yo es una ilusión, ¿no? Y para esto vamos a intentar citar a Ramana Maharshi, a un sabio hindú, pero también vamos a intentar contrastar la sabiduría hindú con la mística católica acudiendo a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver qué es esto de que el yo no existe, ¿no? Vemos que muchas veces cuando la gente dice, si tú te encontraras con Dios, en los típicos programas estos chorras, ¿qué le preguntarías? Y la gente dice, pues yo le preguntaría que ¿qué hacemos aquí? ¿No? Esa es la pregunta fundamental, ¿para qué ha creado el mundo o para qué nos ha creado a los humanos, ¿no? Que tenemos esa capacidad de indagar, porque los animales al final pues sobreviven, se alimentan, mueren y ya está. Y digamos que su paso por este mundo ha sido simplemente el de un organismo que se dedica a buscar el placer, a evitar el dolor, a buscar la seguridad, ¿no? Pero el ser humano tiene una capacidad más elevada de buscar la verdad y entonces siempre le tortura esa búsqueda de la verdad. ¿Qué hacemos aquí? Vale, pues en la Mundaka Upanishad, que las Upanishads son el final del Veda, es decir, digamos el núcleo de la sabiduría hindú, se dice que la verdad profunda, la verdad principal, es que aquí hay una llama, aquí hay un fuego eterno e infinito, que es el que da lugar al universo y a los no infinitos, pero sí cientos de millones de seres manifestados y cientos de millones de grados de existencia. Ese fuego que da lugar a todo eso, de él salen unas chispitas, que son unas pequeñas conciencias relativas que han de retornar a él, ¿no? Y ese es todo el juego de la manifestación universal. Pequeñas chispitas que salen de ese fuego que es la divinidad suprema, el Brahman supremo, el absoluto inmanifestado, y que antes o después han de retornar a él, ¿no? Esto lo decía Santa Teresa, igual que la Mundaka Upanishad. Y Santa Teresa, evidentemente, no pudo conocer las Upanishads, que no fueron traducidas a lenguas occidentales hasta el siglo XIX, y Santa Teresa vivió en el siglo XVI, y Santa Teresa, en su experiencia mística católica de comunión con la divinidad, decía en el último paso que ella sentía que era una llama que se unía a otra llama, y al final solo quedaba el fuego, y ella sentía que era un agua de lluvia que caía en un río, y que al final ya no había ni gota de lluvia ni río, sino que solo había el agua, ¿no? Como esos ríos que van a dar a la mar, de los que nos hablaba Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Entonces es el juego de la divinidad, es el bailarín cósmico, es el Shiva Nataraja,
de los hindúes, que crea los universos, que los sostiene, que los reintegra en su propio ser, y que aparte de esas tres funciones, de crear, sostener y disolver o reintegrar en su propio ser, tiene otras dos, que es velar la realidad, que todos no somos otra cosa que la divinidad, dado que al ser infinita no puede tener nada fuera de sí, es decir, solo somos independientes, tenemos una existencia independiente de la divinidad de manera ilusoria, de manera impermanente, efímera y por tanto ilusoria, y aparte de esa velación, ¿no? Ese es el juego, que hemos de descubrir cuál es la fuente de la que procedemos, pues luego está la gracia, la quíntuple acción de Shiva, después de el velar, ese avarana shakti, ¿no? Ese velar que es la ignorancia, que viene de tamas, de que estamos opacos y no sabemos qué hacemos aquí, pues luego viene la gracia, que Shiva se señala a su pie en esa quinta acción de la divinidad, se señala a su pie que pisa la ignorancia primordial, que es ese personaje llamado Mulayaka, en ese Shiva Nataraya, ¿no? Que es ese bailarín cósmico, ¿no? Entonces aquí tenemos esa concordancia entre la Upanishad, la Mundaka, y lo que dice Santa Teresa de que ella es un agua que se une a otro agua y ya solo queda el agua, un fuego que se une a otro fuego y ya solo queda el fuego. ¿Quién sabe dónde estaba la chispa y el fuego, ¿no? O esas gotas del mar que se separan en una ola pero luego vuelven. Esas olas son los seres relativos y al final solo queda el mar, ¿no? Absoluto, infinito, que es la divinidad, que es el Atman o el Brahman de los hindúes, ¿no? Ahí vemos unas misteriosas concordancias entre las distintas tradiciones, ¿no? Veíamos ya lo hemos visto, lo del grano de mostaza de que habla Cristo en el Evangelio, y que lo mismo se nos dice en la Chandogya Upanishad, que es el Atman, que es eso que es muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, justo es un grano de mostaza también para ellos, pero es más grande que todos los mundos, ¿no? Es pequeñito desde aquí parece que el espíritu está contenido en el cuerpo, pero la realidad es que en el espíritu, que es lo eterno, lo inmutable y lo absoluto, no solo es que esté contenido el cuerpo, es que está contenido el total de la manifestación universal. Vemos que Santa Teresa de Jesús nos habla de 7 moradas, 7 grados iniciáticos, que son los mismos de la orden de Dante, los fieles de amor, o los mismos 7 grados que ya vimos en el taoísmo, o combinados del taoísmo y el confucianismo. También vemos que Santa Teresa nos dice que el camino interior es una tortuga que se encoge y se mete dentro del caparazón, como nos dice también la Bhagavad Gita, o como nos dice también el taoísmo. Es decir, vemos que esas imágenes son intuitivas, realmente vienen de arriba, porque gente sin ningún tipo de conexión ni en el espacio ni en el tiempo llegan a esas mismas imágenes primordiales, ¿no? Luego vemos que Santa Teresa también, cuando ella nos describe esos estados de éxtasis místico, ¿no? De que ella dice que se ve arrebatada a los cielos, ¿no? Y que ve esa faz terrible de la divinidad, ¿no? Ella dice que los sentidos se apagaron, que para mí que si no se hubieran apagado yo no podría seguir viva en el cuerpo, ¿no? Y luego encima, después de esas experiencias místicas de éxtasis, ella pasa varios días enferma en la cama, sin fuerzas, ¿no? Y hasta que llega a esa 7ª morada lo pasa muy mal, ¿no? Con enfermedades, con depresiones, porque al final el camino místico, que no está guiado por un maestro y que es, digamos, de manera libre, pues es más peligroso para desequilibrar el ser, sobre todo gente débil, lo que dice Santa Teresa. Pues ella en esos arrebatos místicos a los cielos, que dice que ha visto a los santos, que ha visto a Jesucristo, que ha visto a la Virgen María, que ha visto a los mártires y que ha contemplado la omnipotencia divina, pues dice: yo he contemplado un amor absoluto por el que viviría 1000 vidas por adorarle y moriría 1000 muertes por ese amor, pero también me ha aterrado porque he visto la omnipotencia, la magnificencia de lo divino y lo pequeñita que es la criatura individual al lado de esa magnificencia, ¿no? Esa imagen del grano de mostaza, pero que es más grande que todos los mundos. Está dentro, lo curioso es que está dentro, está escondido, digamos, dentro de cada ser, pero luego es una ilusión, esa pequeñez de lo absoluto, porque luego fuera de este mundo contiene todos los mundos, y de hecho todos los mundos son una pura nada al lado de lo absoluto, ¿no? Y entonces ella dice que contempla desde un ser todavía no realizado, que no ha llegado al final de la realización, que todavía no ha llegado a esa 7ª morada, observa con terror, con pavor, esa magnificencia divina, ¿no? Lo mismo ocurre en la Bhagavad Gita, cuando Krishna, que es el ser individual,
que habla con, al revés, perdón, Arjuna, que es el ser individual, habla con Krishna, que es el absoluto, que es el Atman, ¿no? Que es una conversación externa, pero también interna. Le dice que se le muestren toda su magnificencia y entonces se aterra, dice que pare esto ya, porque él ve un montón de bocas que se tragan a todos los seres, ¿no? A todos esos guerreros que van a combatir en la batalla, pero a todos los seres, a todos los mundos, se los traga, y entonces él siente pavor y dice que pare esa visión ya, ¿no? Y entonces ahí vemos que cómo contempla el profano, o la persona que no ha llegado todavía al final de su realización espiritual, cómo contempla esa faz terrible de la divinidad, que nos nombra René Guénon como el Kala Mukha, ¿no? Como esa boca del tiempo, ¿no? Que claro, yo desde mi limitación individual, pues veo a la divinidad, ¿no? Como algo que se traga a todos los seres, a esos seres pequeñitos. Pero realmente no se los traga, ¿no? Sino que los lleva los reintegra en su propio ser, como veíamos en esa quíntuple acción del Shiva Nataraya, del bailarín cósmico. Los reintegra en su propio ser y los lleva a la plenitud, ¿no? Entonces, solo desde la ignorancia del profano, esa reintegración del ser individual en el ser absoluto se contempla con terror, porque realmente es la máxima plenitud, ¿no? Entonces, ese es el juego, ¿no? Ese es el juego de la divinidad, velar que todo es la divinidad y que esos seres pequeñitos pues vuelvan a la divinidad después de vagar por el mundo manifestado, que al final es un mundo de miseria, porque en todas esas cosas materiales, son esas cosas efímeras, impermanentes, relativas, pues no se halla la satisfacción nunca, porque al final, lo que dice Santa Teresa, somos seres desterrados, somos espíritu que está enterrado en un saco de carne y huesos, en materia, en un cuerpo. Buscamos cosas de cuerpo porque nos concebimos cuerpo, ¿no? Lo que dice San Pablo, el que viva según la carne buscará lo que es propio de la carne y cosechará corrupción, y el que viva según lo espiritual, según el espíritu, buscará lo espiritual y cosechará vida eterna, ¿no? Entonces vemos que se ve lo de Isis, ¿no? La diosa Isis en el antiguo Egipto decía que ningún mortal puede levantar mi velo, porque precisamente el que lo levante ya dejará de ser mortal, ¿no? O nos decía en el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, se decía aquello de conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Es decir, indaga dentro de ti mismo, encógete como una tortuga, como nos dice Santa Teresa, ¿no? Vemos que vamos al núcleo de esta idea de que el yo es una ilusión. En el hinduismo se nos dice que al final el aparato interno, lo que eres tú como ser interno, es el antakarana, ¿vale? Que son cuatro elementos del ser interno que realmente existen solo como reflejo de la divinidad desde lo no manifestado, ¿vale? Digamos que desde lo no manifestado el Atman, que es ese sol espiritual, que no es nuestro sol físico, pero nuestro sol físico lo simboliza en cuanto que es algo que es autoluminoso y que siempre brilla, que da la ilusión de que las nubes lo tapan, o que por la noche, por el giro de la Tierra, deja de brillar el sol o se oculta, pero realmente el sol es inmutable y autoluminoso, ¿vale? Entonces es lo que en la manifestación universal, al ser el centro de nuestro universo, de nuestro sistema solar, simboliza la divinidad. Pero el sol del que estamos hablando, evidentemente, no es ese sol físico, sino que es un sol espiritual, ¿no? Entonces ese sol irradia, ese rayo que ya está dentro de la manifestación, pero que procede de ese Atman, es la Buddhi, que ya es parte de ese aparato interno de cuatro elementos. Buddhi, que es la sabiduría o el intelecto más sutil, y luego tenemos otros tres, que son Manas, la mente racional, discursiva, que opera por nombres y formas. Chitta, que es la memoria, la materia mental, el almacén que yo tengo de experiencias, sobre el que se opera ese manas, ¿no? Esa capacidad racional discursiva. Y luego tenemos ahamkara, que es la sensación de ser un yo, ¿vale? La sensación de ser un yo separado del resto y separado del principio, ¿no? Es una ilusión. ¿Por qué? Porque todos esos... Pequeño corte. Decíamos que es una ilusión, ¿no? Ese sentido del yo, ese ahamkara, porque solo existe como reflejo. Digamos que podemos utilizar la imagen de un charco, el sol reflejado en un charco, y esas alteraciones que puede haber en el charco porque hay aire y un pequeño oleaje, microleaje dentro del charco, digamos que no afecta en absoluto al sol, ¿no? O sea, esa imagen que vemos en el charco es una ilusión, no es un sol verdadero,
sino que existe solo como reflejo. Y entonces todas esas cualidades que se dan en el charco, que serían las aguas inferiores, digamos que es el estado humano, ¿no? En el Génesis y en el hinduismo tenemos las aguas superiores, que son las posibilidades informales de manifestación, es decir, todo lo que está más allá de nombre y forma. Por eso Cristo camina sobre las aguas, porque Él está más allá de nombre y forma, es decir, caminó sobre las aguas verdaderamente, pero simbólicamente representa el ser que ya está más allá de los nombres y las formas, como el Narayana hindú, el Narayana, que es la imagen de Vishnu, que camina sobre las aguas, ¿no? Y entonces luego tenemos las aguas inferiores sobre las que camina Cristo, que es el estado humano, que es la manifestación grosera, el cuerpo, y la manifestación sutil, que es el estado mental, formado por ese ahamkara, sentido de yo, ilusorio, ese manas, que es limitado y no me permite llegar por encima del estado humano. Por eso tenemos el agnosticismo de Kant. Kant dice que hay una distancia insalvable entre el noumeno, que es la cosa en sí, la verdad, y el fenómeno, que es lo que yo puedo conocer con mi razón, y entonces esa distancia establece un agnosticismo. Yo puedo conocer desde mi mente, y todo lo que está más allá de la mente es incognoscible para mí. Dado que no lo puedo conocer, pues o creo en ello de manera ciega, fe ciega fanática, ¿no? Del que cree sin comprender, que es lo que la mayoría interpreta que es la religión, o niego la existencia de la divinidad, dado que yo no puedo conocerla, ¿no? No puedo conocerla ni con los sentidos ni con la mente. Pero el hecho de que haya gente que llega, ¿no? Santa Teresa, Ramana Maharshi, como ahora veremos, demuestra que hay facultades en el humano que están por encima de la mente. Por ejemplo, esa buddhi, que ya me lleva hacia arriba porque es un rayo que me hace elevarme. La buddhi ya no opera por nombres y formas. Es manifestada, todavía se identifica con el cuerpo, todavía es limitada, es condicionada, pero me lleva más allá de nombres y formas. Y es ese discernimiento que yo tengo de lo verdadero y lo falso, de lo imperecedero y perecedero, digamos, esa intuición intelectual pura, que no es instinto, ¿vale? Que el instinto o ese inconsciente del que nos hablan los psicoanalistas estaría más ligado a lo físico o a lo más bajo que hay en la psique humana, y sin embargo esa buddhi, esa sabiduría, ese intelecto más puro es algo más sátvico, ¿no? Es algo que me lleva hacia arriba, y de hecho la raíz es la misma que Buda, que sería la sabiduría, el sabio, ¿no? Entonces, tenemos esos 4 elementos y esa sensación ilusoria del yo, que realmente es esa chispita que vemos que está destinada a volver a la divinidad. Pero no es tan sencillo como morir. La gente piensa, esto es tan sencillo como que hay solo un plano de existencia, infierno y cielo. Si me porto bien, voy al cielo. Si me porto mal, voy al infierno. Y aquí es una cuestión no tanto de karma, ¿no? De acción, sino más de conocimiento. Es decir, yo voy a ir pasando por distintos grados, por esos 7 cielos planetarios de los que habla Dante, que es una cuestión de conocimiento, que desde el yo individual no tenga un conocimiento racional, conceptual de que yo soy uno con la divinidad, sino que yo tenga una realización metafísica efectiva, no virtual, ni teórica, sino efectiva, de mi identidad suprema con el absoluto. Y entonces ya, después de pasar por todos esos cielos planetarios de los que habla Dante, que no son otra cosa que estados del ser, estados de conciencia del ser, que me llevan desde creerme un yo limitado hasta irme identificando con el absoluto, pues cuando pase por todo ese camino espiritual, que esos cielos no son cielos físicos, sino que son estados interiores, ¿no? Pues entonces alcanzar el final. Y el final es una meta de conocimiento, no de conocimiento, ya digo, conceptual, sino metafísico, sino conocimiento trascendente, y esa es la verdadera meta del humano. Vamos a ver cómo esto se ve en Ramana Maharshi, que es este sabio hindú que en nuestro propio siglo, ¿no? Nació a finales del siglo XIX, bueno, nuestro propio siglo pasado, ¿vale? Pero bueno, yo nací en el siglo XX, entonces para mí es prácticamente el presente, ¿no? Él nació a finales del siglo XIX, 1879 creo, y con 16 años tiene una experiencia de la muerte que le hace, como San Pablo, tener una iluminación instantánea y un conocimiento metafísico puro de que él no es el cuerpo, de que él no es la mente, sino de que él es una conciencia eterna, ¿no? Y entonces él, con 16 años, se retira a una montaña sagrada, Arunachala, en la India, y desde una cueva, que él está allí en absorción y en continua contemplación de lo divino, de su ser íntimo, que es el mismo ser
del universo, y enseña, pero prácticamente por su irradiación silenciosa, no enseña de una manera conceptual, hablada, porque apenas hablaba, sí había una pequeña enseñanza teórica verbal, pero prácticamente no se expresaba. Y vamos a ver algo, un poquito, de las enseñanzas de Ramana Maharshi y con ello terminamos el vídeo, ¿no? En 1911, un policía inglés que trabajaba en la India, llamado Frank H. Humphreys, se convirtió en el primer devoto occidental de Ramana Maharshi, en el primer discípulo occidental que recibía la enseñanza de este sabio hindú, que, como decimos, con 16 años ya se convierte en un conocedor de lo absoluto, ¿no? De manera instantánea e inmediata, ¿no? Entonces, en el primer encuentro que tiene este policía inglés con Ramana Maharshi, vamos a ver cómo se contempla un ser que está, como Santa Teresa en la Séptima Morada, o como otros conocedores de lo absoluto, que está en comunión con lo divino. Él dice: al llegar a la cueva donde residía Ramana Maharshi, nos sentamos frente a él a sus pies y guardamos silencio. Así permanecimos durante largo rato y me sentía muy emocionado. Durante media hora fijé mi mirada en los ojos de Maharshi, que jamás cambiaba de expresión, sumido en una profunda contemplación. Comencé entonces a comprender que su cuerpo no era el hombre, era el instrumento de la divinidad, un cadáver inmóvil desde el cual la divinidad irradiaba profundamente, ¿no? Esta era la sensación que tenía una persona desde fuera de esa irradiación que partía de Ramana Maharshi, que no era otra cosa que un puente entre la divinidad y los hombres que se situaban a su alrededor, ¿no? Y era una sensación muy impactante. Cada uno lo recibía en función de su cualificación y de su estado interior, esa emanación, pero era algo real, no era algo imaginario como se creen los modernos, ¿no? Que la mística o que la realización espiritual es una cosa imaginaria. Pero vemos que muchos modernos quieren hacer la guerra por su cuenta y dicen: no, pero yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Como dicen la canción esta de La oreja de Van Gogh, ¿no? Y vemos que incluso esta persona que tiene un conocimiento de lo absoluto de manera inmediata y real, él se adhiere a la tradición hindú. Es decir, él no dice: no, yo ahora creo mi propia religión o mi propia tradición. Habrá gente que por designio divino, como Jesucristo, como Buda, vienen a fundar una nueva religión. Pero en el caso de Ramana Maharshi, aunque él, que no tiene ego ya ninguno porque ya es uno con el absoluto, alcanza esa iluminación, él se incluye dentro de la tradición hindú y él lee las Upanishads y dice: evidentemente esto es la verdad porque yo lo he experimentado. No creo en ello de manera ciega, sino que lo he experimentado y esto es una verdad absoluta, lo que dicen las Upanishads, ¿no? Entonces vamos a ver un par de fragmentos del libro ¿Quién soy yo? Who am I? De Ramana Maharshi, cómo él define esta enseñanza, ¿no? Que eran frases cortas y realmente él estaba prácticamente siempre en silencio, y esto eran preguntas que le hacían sus discípulos y él respondía de manera breve, y realmente a lo mejor decía una frase, estaba 3 horas en silencio y decía otra. O sea, aquí la enseñanza principal era como en la imagen de Shiva. Ese Dakshinamurti era una enseñanza de silencio, era una enseñanza espiritual que se transmitía, como vimos en el vídeo del Avatar Eterno, que Cristo muchas veces enseñaba simplemente con su mirada y con su presencia y no hacían falta palabras, ¿no? Porque era una enseñanza que iba más allá de las palabras, ¿no? Que siempre las palabras y los conceptos encierran, limitan más que expanden, y al final esa conciencia expandida va más allá de lo que tiene nombre y forma, ¿no? Ramana Maharshi dice que si se logra callar la mente, uno puede vivir en cualquier parte. Qué frase, ¿eh? Si se logra callar la mente, uno puede vivir en cualquier parte. Aquí nos acordamos del maestro Eckhart, que decía que quien en todas partes está como en casa, solo ese es digno de Dios, ¿no? Vemos que es lo mismo, ¿no? El que tiene una mente en paz, una mente calmada, las circunstancias externas no le afectan. Cristo decía: la paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la da el mundo. La paz de Cristo es una paz interior que no depende de factores externos, ¿no? Ramana Maharshi habla de lo ilusorio, del yo, de la mente y del mundo, ¿no? Porque al final el yo, la mente y el mundo son uno. En el momento en el que caen esos velos, ya solo queda el ser, ¿no? Entonces él decía: en verdad aquello que llamamos el mundo no es más que pensamientos. Cuando el mundo desaparece, es decir, cuando no hay pensamiento, la mente experimenta felicidad, y cuando el mundo aparece, se hunde en la desdicha.
porque del todo paso a esos pequeños pensamientos que me hacen ser un ser pequeño, limitado, que busca cosas limitadas para intentar colmarse cuando realmente solo le va a colmar lo ilimitado, lo absoluto, ¿no? Entonces él decía que mientras exista la mente, mientras exista el mundo, es decir, mientras se conciba como real mis pensamientos o el mundo, que están proyectados por la mente, el ser o Dios no se manifestará. Y en el momento en el que el mundo se considera como irreal, es decir, deja de existir porque se ve como sueño, como ilusión, entonces el ser, al no haber mente, al no haber mundo, se manifiesta de manera natural, ¿vale? Porque es nuestro estado. Ese silencio anterior a la mente es lo que nosotros somos y lo que todo el cosmos es, ¿no? Antes de la palabra divina, ese fiat lux del Génesis, hágase la luz, pues todo reside en el silencio divino de paz absoluta que es la divinidad inmanifestada, infinita y eterna, ¿no? Luego decía Ramana Maharshi, hablando de ambos son mentira, tanto el sueño como la vigilia, el sueño con sueños, dice que la vigilia es larga y el sueño es corto, ¿no? Esto ya lo vimos en el vídeo que hicimos sobre Matrix, de cómo se habla mucho en la sabiduría hindú y taoísta del sueño con sueños, de cómo el sueño, mientras estamos soñando, parece real, y el mundo, mientras no conocemos su naturaleza ilusoria, también parece real, pero para el conocedor como Maharshi, tanto la mente, todas las imágenes de la mente como el propio mundo, era una ilusión. Entonces él decía que la vigilia es larga y el sueño es corto. Aparte de eso, no hay diferencia. Así como los acontecimientos de la vigilia parecen reales mientras estamos despiertos, lo mismo sucede con los de un sueño mientras soñamos. Al soñar, la mente asume otro cuerpo. Tanto en los estados de vigilia como en los sueños se dan simultáneamente pensamientos, nombres y formas. Es decir, en el momento en el que esos nombres, formas, pensamientos cesan, por eso el yoga de Patanjali, aquietar la mente hasta llevarla a Nirodha, donde ya no hay pensamiento y entonces la verdad se manifiesta, ¿no? Vemos que en el yoga vasista, por ejemplo, en otro texto hindú clásico, se nos dice que los conocedores de Brahman, del absoluto, como Ramana Maharshi, que consideran a Brahman, al absoluto inmanifestado, a Dios, como real y el mundo como irreal, por tanto, nunca se pondrán de acuerdo con los que consideran el mundo real y por tanto Dios irreal. Como no lo puedo ver, no lo puedo tocar, ¿no? El mundo moderno, solo lo empírico, lo demostrable, lo que si no lo toco, si no lo veo, no lo creo. Pues entonces, esos que ven el mundo como real y a Dios como irreal, y los que ven a Dios como real y al mundo como irreal nunca se pondrán de acuerdo, como los borrachos no se ponen de acuerdo con los sobrios, ¿no? Y lo mismo nos decía Ramana Maharshi, mientras el mundo se considera como real, el ser no aparecerá, y en el momento en el que el mundo desaparece como ilusión, pues entonces el ser aparece de manera natural. O sea, los dos no se pueden dar, igual que nos dice Cristo que no se puede servir al dinero y a Dios, porque el que sirve a un señor deja de servir a otro, y el dinero en este caso sería a lo mejor un símbolo del mundo, de lo manifestado, de lo efímero, ilusorio, y lo mismo nos dice Mahoma en el Corán, no se puede viajar en dos camellos a la vez. Si tomas uno, no tomas el otro, ¿no? Y esto es lo que nos dice Ramana Maharshi. También nos dice Ramana Maharshi, que viene del Vedanta, ese método de neti neti. Yo no soy el cuerpo, yo no soy mis sentidos, que simplemente me dan información, lo mismo que decía Dante, limitada del mundo, y que si la razón opera sobre la información de los sentidos, tiene las alas muy cortas. Le dice Beatriz a Dante, es decir, no me lleva más allá de mi nivel humano. Yo tampoco soy mi mente, yo tampoco soy mis deseos, mis ilusiones, mis recuerdos, mis ensoñaciones, mis angustias, todo ese mundo mental no soy yo, sino que yo soy la conciencia interior que observa de manera ecuánime, como nos decía Buda. Hay un observador interior, un testigo interior, un antaryami, que eso es lo que yo soy, y todos esos velos del cuerpo, de los sentidos, de la mente, lo único que hacen es velarme la realidad, y ese es el juego, ¿no? Tengo que ir levantando velos, ilusiones que van cayendo hasta llegar a la última verdad, que es lo que yo soy y lo que es todo, ¿no? Y eso lo llama Atmavichara, esa autoindagación en el propio ser. Y él siempre decía, por eso el título del libro, ¿quién soy yo?, que tenemos que ir a esa pregunta, ¿quién soy yo?, que me lleva a mi centro, ¿no? Que me quita de las distracciones. Siempre hay una pregunta, ¿quién soy yo? ¿Soy el cuerpo? ¿Soy la mente? ¿Soy los sentidos? ¿Soy mis recuerdos? ¿Soy mis ensoñaciones? ¿Mis deseos? ¿Mis miedos? ¿Yo soy todo eso o yo soy lo que hay antes de eso, ¿no? Entonces ese ¿quién soy yo?, esa pregunta siempre surge una idea en la meditación o en la contemplación. Y Ramana Maharshi siempre decía,
¿A quién se le ha ocurrido esa idea? A mí. ¿Quién soy yo? ¿No? Y esa pregunta de quién soy yo, al final va disolviendo el yo, va disolviendo el ego, al menos en el método ese de Atma Vichara que planteaba Ramana Maharshi. También él decía, y con esto vamos a terminar, la confianza en la divinidad. En el quién soy yo, dice que el viajero en el mundo, ¿no? Ese yo pequeñito, ese jiva, ese ser individual, es como el viajero de un tren que tiene miedo, ¿no? Tiene miedo y dice, ostras, a ver si va a descarrilar el tren, y se pone el equipaje en la cabeza. Y dice, no, este tren tú no lo diriges, tú ten confianza en la divinidad, pon la maleta en el portaequipajes, siéntate y disfruta del camino, porque esto lo sostiene una inteligencia universal por encima de nosotros, porque si esto dependiera de nosotros se había ido al traste hace mucho tiempo, y ese Ishwara Pranidhana, esa confianza en la divinidad de la que nos habla Patanjali, la expresa Ramana Maharshi de esta manera tan bella del viajero del tren, que no tiene que preocuparse, ¿no? Porque en otra gran imagen del hinduismo, de la serpiente y la cuerda, ese que ve una serpiente, que concibe el mundo como real y está aterrado por la serpiente porque cree que le va a picar, y realmente es una cuerda, y entonces viene el conocedor con una luz y le ve al otro sudando, mirando la serpiente ilusoria, que él cree una serpiente, y dice, ¿qué haces aquí sudando y temiendo en la oscuridad si lo que hay ahí es una cuerda? Y entonces el que ve la serpiente teme por la serpiente, igual que el que sueña en el sueño teme morir en el sueño, ¿no? Y el conocedor, que le hace ver la cuerda, le hace ver que sus miedos son ilusorios, que la serpiente es ilusoria, porque aquí no hay ni serpiente, ni cuerda, ni yo, ni mente, ni nada, porque aquí lo único que existe es Brahman, el absoluto. Pero el que mientras no llega a conocer a Brahman, pues está siempre temiendo, está viendo ese Kala Mukha, esa boca del tiempo que se lo traga todo, y teme que le pique esa serpiente que no es más que una cuerda. Pues de esta manera terminamos este vídeo sobre el yo, la indagación en el yo. Ramana Maharshi, ¿es el yo una ilusión, como planteaba Bruce Lee o como plantea Santa Teresa de Jesús, y es una chispita que se une en el fuego divino? Y ahí está toda la plenitud, y el objetivo de la vida humana es reintegrarse a lo largo de un camino largo, que es el camino espiritual, que es afilado como la hoja de un cuchillo, reintegrarse, y por lo tanto dificultoso, pero reintegrarse de manera gozosa en la divinidad. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, amigos.